Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio. Esta mañana pues tenemos el placer de nuevamente estar reunidos con ustedes y de discutir un tema de corte científico esta mañana justamente. Vamos a platicar justamente sobre la importancia que juega el conocimiento matemático en nuestra vida diaria, sobre la influencia que tiene este tipo de conocimiento en la cultura y en nuestra sociedad. Primeramente, pues una de las preguntas que posiblemente nos hacemos cuando pensamos en las matemáticas, pues es ¿qué es esto que nosotros llamamos matemáticas? Y que para muchos pues es un conocimiento de orden científico. Voy a permitirme dar una definición común que se establece sobre las matemáticas. Por ejemplo, para algunos las matemáticas son una ciencia formal que partiendo de axiomas y siguiendo un razonamiento lógico, estudia las propiedades y las relaciones entre entidades abstractas, como lo son los números, las figuras geométricas o los símbolos. Para algunos filósofos y matemáticos como Peirce, por ejemplo, en 1901 escribió que la matemática era la ciencia que señala las conclusiones necesarias. Para otros, como por ejemplo Bell en 1949 escribe, el conocimiento matemático surge a partir del empirismo práctico de las medidas, proporciones y formas, hasta el nacimiento de las relaciones entre estos objetos a través del razonamiento deductivo, aplicado de forma consistente y deliberada a las intuiciones prácticas de la vida diaria. Esta mañana nos acompaña el doctor Eugenio Balanzario. Él es doctor en matemáticas por la Universidad de Illinois y es secretario académico del Centro de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Eugenio Balanzario, agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana con el objetivo pues de platicar un poco de qué es este conocimiento que nosotros llamamos matemáticas. Si usted está de acuerdo, podríamos iniciar justamente en este punto la discusión. ¿Qué son las matemáticas, doctor Eugenio? Pues, Jesús, qué pregunta tan difícil. Fíjate que cuando yo estaba en el último año de mi carrera, yo forjé una definición de las matemáticas, según la cual las matemáticas serían razonamiento simbólico, ¿verdad? Entonces, en matemáticas cargamos a los símbolos de significado y razonamos con ayuda de esos símbolos. Me acabas de leer 3 definiciones, de las cuales las 2 primeras no me gustaron, yo las rechazaría, y en cambio la tercera de Bell, sí, creo que tiendo a estar de acuerdo, ¿sí? Y lo que pasa es de que este modelo tan difundido de que las matemáticas es un sistema lógico que parte de axiomas y postulados y luego aplica las reglas de la lógica para llegar a sus conclusiones, pues es un invento, una invención de los griegos. Pero antes de los griegos también había matemáticas que eran más empíricas, ¿verdad? Sí, muy interesante. En cierta medida, ¿por qué las matemáticas le llamamos ciencia, por ejemplo, al conocimiento matemático? ¿Por qué decimos que el conocimiento matemático es un conocimiento científico? Bueno, es un conocimiento que postula o trata de producir modelos de la realidad. Y en ese sentido sí es una ciencia, aunque también es una ciencia única en el sentido de que no tiene ningún compromiso a priori con la realidad. Es libre de estudiar los sistemas de razonamiento que ella proponga. Entonces hay un matemático muy famoso que se llama George Cantor. Él fue el inventor de la teoría de los conjuntos. Y él decía que la esencia de las matemáticas es la libertad. En matemáticas tenemos la libertad
de proponer nosotros mismos nuestros objetos de estudio, ¿verdad? Claro, se corre el riesgo de gastar el tiempo inútilmente, entonces siempre, en mi juicio, siempre hay que tener a la realidad, ¿cómo se llama? O sea, siempre hay que estar con los ojos puestos en la realidad para no perdernos en especulaciones sin sentido, ¿verdad? Muy bien. Se ha hablado un poco, por ejemplo, que en el siglo pasado pues se presentaban algunos problemas sobre los fundamentos de la matemática. Y justamente de este hecho es que surgen diferentes programas, algunos llamados, por ejemplo, el programa del logicismo de Bertrand Russell, el formalismo de David Hilbert y el intuicionismo de Blower. ¿Qué nos podría usted platicar, profesor, justamente sobre este problema, sobre los fundamentos de la matemática? ¿Cómo es que surge? Sí, mira, es muy interesante observar que en matemáticas se dan ciertas crisis, ¿verdad? Los griegos sufrieron una crisis muy grande. No sé si te acuerdas de lo que ocurrió con Pitágoras, que Pitágoras tenía una concepción de lo que deberían ser las matemáticas, y cuando él descubrió los números irracionales, pues su concepción se vino abajo. Fue una crisis muy fuerte que tuvo consecuencias muy, muy grandes, ¿verdad? También en el siglo XIX se da cuando menos dos crisis o florecen dos crisis que ya se venían gestando muchos años antes. En primer lugar, la invención del cálculo pues fue una invención muy original que tenía ciertos problemas, ¿verdad? En particular, los estándares de exactitud no se cumplían con respecto a las concepciones del cálculo, ¿sí? Entonces, eso ocurrió en el siglo XVII. En el siglo XVIII se aplicó el cálculo a gran cantidad de problemas, con mucho, mucho éxito, pero siempre sin un fundamento que le diera coherencia lógica a la teoría del cálculo, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, también está el problema de la geometría, ¿sí? Fíjate que la humanidad en ciertos periodos ha puesto muchas esperanzas en las matemáticas, y en el siglo XVIII se vio a las matemáticas como un gran paradigma, como un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Se estaba contemplando pues el gran éxito de Newton, ¿verdad? Cuando escribió sus Principia Mathematica, en donde daba explicación de ¿cómo se llama? Pues del movimiento de los planetas. Entonces eso fue pues un gran impacto, la gente estaba muy contenta y pensó que las matemáticas deberían servir como modelo para la construcción del orden social, ¿sí? En el siglo XIX se descubren las geometrías neoeuclidianas, ¿sí? Ese es un gran golpe a la confianza que se tenía en las matemáticas. ¿Por qué? Porque los filósofos habían propuesto que la geometría euclidiana era conocimiento verdadero. Entonces, al descubrirse geometrías neoeuclidianas que eran lógicamente consistentes, entonces ya no se podía afirmar que la geometría euclidiana era conocimiento verdadero. Entonces se planteaban grandes preguntas, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay dos crisis, hay dos problemas muy fuertes: la fundamentación del cálculo y el descubrimiento de las geometrías neoeuclidianas, ¿verdad? Entonces, eso obliga a los matemáticos a buscar unos fundamentos que le dieran consistencia, que le dieran seguridad a la matemática, ¿verdad? Y se postulan primero el logicismo de Russell. Él afirmaba que las matemáticas se iban a basar en la lógica, que toda la matemática no iba a ser más que lógica, ¿verdad? Luego aparece Hilbert, el cual postula que las matemáticas es como un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez hay ciertas reglas con las que nosotros movemos las piezas, ¿sí?
y no nos importa el significado de esos movimientos, ¿verdad? Bueno, pues así también en matemáticas. Hay ciertas reglas con las cuales manipulamos los símbolos matemáticos y no nos importa el significado de esos símbolos, ¿verdad? La otra postura, la de Brouwer, es muy interesante por lo siguiente. Mira, un gran problema en las matemáticas ha sido la concepción del infinito, ¿sí? Ese fue el problema que afrontó Pitágoras y que lo sumió en una gran crisis, el problema del infinito, ¿sí? Acuérdate, ya les he explicado a ustedes, acuérdate que los griegos no podían aceptar la idea del infinito, ¿verdad? Les era muy repelente, ¿sí? Entonces, cuando Pitágoras se vio enfrentado al problema del infinito, pues se sintió muy incómodo y trató de esconderlo lo más posible, ¿verdad? ¿Sí? Ya en el siglo XIX, la actitud hacia el infinito era mucho más amigable, ya se sentían mucho más cómodos, ¿verdad? Pero seguía planteando problemas. Y una forma de darle fundamento a las matemáticas era rechazar por completo el infinito. Entonces Brouwer postula eso, ¿sí? Básicamente está desechando el infinito y tiene la ventaja de que entre los tres programas que se proponen, el que mejor trabaja es el de Brouwer, ¿sí? Entonces realmente después se vio que el programa de Hilbert, el formalismo de Hilbert, pues no podía servir, ¿sí? O sea, no era un buen programa, realmente estaba destinado al fracaso. También se vio que el programa de Russell, el logicismo de Russell, no servía. Realmente ya hoy en día pues a nadie le entusiasma, ¿verdad? Y el programa de Brouwer sí cumplía su objetivo de dar una base firme a las matemáticas, pero tiene un gran problema. Hay que renunciar a una gran parte de las matemáticas conocidas, porque una gran parte de las matemáticas conocidas no cabe en ese programa, ¿verdad? Muy interesante. Profesor, la verdad en la realidad es una verdad matemática. Perdón, a ver. Sí. La verdad de la realidad puede ser una verdad matemática. No, yo pienso que no. Mira, ¿cómo se llama? Cuando me invitaste a este programa, me planteaste la pregunta sobre si las matemáticas son realmente el lenguaje del mundo, ¿verdad? El lenguaje de la realidad. Yo estoy convencido de que no. Es un lenguaje que nosotros inventamos, que ha tenido mucho éxito al afrontar o al ayudarnos a explicar muchos fenómenos de la naturaleza, pero que la naturaleza es una cosa muy distinta, ¿no? Es una cosa muy distinta. Realmente cuando nosotros explicamos los fenómenos naturales a través de las matemáticas, le estamos rompiendo el cuello a la realidad para meterla en las fórmulas matemáticas, ¿no? La realidad es mucho más rica, ¿sí? La realidad es mucho más rica, Jesús. Entonces, las matemáticas posiblemente no nos permitan comprender qué es lo que ocurre en la realidad. Yo pienso que no, nos permiten comprender muchos aspectos de la realidad, pero lo que logramos entender a través de las matemáticas tiene que ser complementado con otros saberes. Por ejemplo, el de los filósofos, el de los sociólogos, el de los psicólogos, el de los artistas, ¿verdad? El de los literatos, el de la poesía, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si alguien quiere estudiar matemáticas, que no se olvide también de esas áreas, ¿verdad? Porque las matemáticas no lo explican todo. Muy interesante. Entonces, ¿cuál es la aportación que deja el conocimiento matemático a la cultura? ¿Cuál es la aportación que dejan las matemáticas a la sociedad? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, las matemáticas es una herramienta técnica
pues bastante poderosa, que puede traer muchos beneficios a la sociedad. Aquí en México, fíjate, aquí en México el desarrollo de las matemáticas modernas es relativamente reciente, a partir de, bueno, desde hace 70 años, cuando se fundan los primeros institutos que hacen investigación en matemáticas. Entonces, 70 años es muy poquito, ¿sí? Para mi gusto, las matemáticas no han dado el fruto social que debería haber dado, que deberían estar dando, ¿verdad? Entonces, pero potencialmente, pues, la sociedad se puede beneficiar muchísimo de la aplicación de las matemáticas a los problemas prácticos. ¿Usted cree que la riqueza del conocimiento matemático solamente debería depender de su practicidad, de su utilidad, o el conocimiento matemático tiene en sí mismo intrínsecamente alguna riqueza? Sí, es una buena pregunta, ¿sí? Realmente las matemáticas son muy bonitas, son muy hermosas. El que se acerca a las matemáticas se va a ver recompensado por la satisfacción de estar en contacto con una ciencia que es muy bella, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy bella, pero es difícil. Es difícil llegar a entender la belleza de las matemáticas y es difícil llegar a comunicarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy técnicas. Entonces sí hay un interés en sí mismo de las matemáticas, pero repito, es difícil acceder a esa belleza de las matemáticas. Entonces, por otro lado también está, pues, la capacidad de las matemáticas de resolver problemas prácticos, ¿sí? Entonces están esos dos aspectos. Sí. Muy interesante. El conocimiento científico, en este caso el conocimiento matemático, pues como usted nos comentaba hace un momento, es un conocimiento que ha tenido algunas crisis, algunas etapas complicadas en cuanto a su fundamento. ¿Cuál considera usted que en la actualidad podrían ser aquellos problemas en las matemáticas que podrían presentar algunas crisis, o bien que aún no se tienen respuestas sobre estos? Bueno, mira, en matemáticas hay muchos problemas, siempre va a haber problemas. Acuérdate, Jesús, que en el año 2000 se hizo una lista de 7 problemas que se consideran los más importantes a resolver, ¿verdad? Uno de ellos, pues, la hipótesis de Riemann, me es muy familiar. No tiene caso ahorita explicar esa hipótesis de Riemann. Pero de que hay problemas abiertos, siempre hay problemas abiertos, siempre los habrá. Algunos de mayor importancia, otros de menor importancia. Pero por otro lado, mira, culturalmente yo siento que las matemáticas ahorita no están en su mejor momento, ¿sí? Acuérdate, hemos platicado sobre la crisis de la modernidad, lo que se conoce como la posmodernidad, que es un poquito un rechazo a todo lo que es demasiado racional, ¿sí? Yo siento que la gente quiere un poquito más el sentimiento, ¿sí? Entonces tiende a rechazar un poquito lo racional, lo cual no es bueno. Yo pienso que yo soy un gran defensor de la racionalidad y como también soy un gran defensor de las matemáticas, pero siempre de manera crítica, ¿sí? De manera crítica. Muy bien, pues doctor Eugenio Balanzari, ha sido un placer el que nos visite en Voces de Cambio. Esta mañana, pues bueno, hemos podido platicar un poco de qué son las matemáticas, cuáles han sido, en este caso, la crisis de sus fundamentos, principalmente en el siglo pasado. Agradecemos mucho su presencia en este programa y dejaría una última pregunta a modo de concluir. Tal vez la pregunta en este caso que queríamos sería justamente ¿cómo es que creemos que se construye el conocimiento matemático? Es decir, ¿cómo se hacen las matemáticas? Ay, Jesús, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Mira,
Sí. Una cuestión que me ha estado interesando muchísimo es los fundamentos históricos de las matemáticas, ¿sí? En particular, tengo que estudiar, mi proyecto es también un poquito estudiar cómo las matemáticas en culturas distintas son muy distintas, ¿verdad? Entonces, por un lado está la matemática griega, que básicamente es nuestra matemática, la matemática que heredamos de Europa, ¿sí? Pero hay otras matemáticas posibles. Entonces, cuando se construye una matemática, hay toda una carga cultural que determina el modo de hacer matemáticas, ¿sí? Es una pregunta muy difícil, Jesús. Sí. Entonces, podríamos decir que en cierta medida el modo de hacer matemáticas depende también de la cultura. Yo pienso que sí. Excelente. Bueno, pues doctor Eugenio Balancero, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en Voces de Cambio y agradecemos a Cambio de Michoacán la transmisión de esta emisión informativa. Muchas gracias. Sí. Muy buen día. Voces de Cambio.